Profesor, disculpa, no se puede compartir. ¿Quiénes son los que van a exponer? Santa María, Malacas, Córdoba y Pastor Coronado. Ya. Profesor, no deja compartir la pantalla. A ver, ¿cómo hago para compartir? Dejo de... A ver, espera. Ya, ahora sí creo. Sí, ahora sí. Voy a empezar, ¿no, profesor? Ya. Sí, sí se ve. Ya te voy a explicar el problema 2 del capítulo 11, que A ver. nos dan la función consumo, que es 200 más 0,75 por el y menos t. Y nos dan de dato que la inversión planeada es 100 y las compras del Estado, al igual que los impuestos, también son 100. Ya. Y primero nos piden representar gráficamente de cuál es el gasto planeado en función de la renta. Como tenemos la ecuación de, del gasto planeado, que es el consumo más la inversión planeada y más, más las compras del Estado. Entonces, reemplazando los valores que tenemos arriba, el C es 200 más 0,75 por la renta total, menos los impuestos que nos dan de dato es 100, más la inversión planeada, que también es 100 de dato, y más las compras del Estado, que también es 100. A resolver eso nos da lo que está sombreado de amarillo, que es la ecuación de la renta, no, del gasto planeado en función de la renta. Y tabulando algunos datos,
en la tabla, puedes subir un poco el documento. ¿Se me escucha? Bien. Sí, sí se escucha. Puedes subir un poco la gráfica para ver la Claro. gráfica. Y ahí está la gráfica que se obtiene al tabular los datos. Y te representa la gráfica de la renta en función del gasto en función de la renta. Y la pregunta B es, ¿cuál es el nivel de la renta de equilibrio? Para encontrar la renta de equilibrio se hace una combinación de la renta total y con la condición de equilibrio. La ecuación 1 y la ecuación 2. En la ecuación 2 la renta total es igual al gasto planeado, ¿no? Para que sea equilibrio. Cuando se reemplaza esos datos, se obtiene que el nivel de la renta de equilibrio es 1300. Luego la 6, cuando las compras del Estado aumentan hasta 125, ¿cuál sería la nueva renta de equilibrio? Al inicio tenemos que las compras del Estado son 100 y se tiene que aumentar 25 unidades para que sea hasta 125. Por eso que en la ecuación 1 que se tiene en el problema B, se le agrega 25 unidades para cumplir lo que nos están pidiendo, ¿no? Que nos resultaría el gasto planeado igual a 0,75 por la renta total más 350. Pero como es la renta de equilibrio, como vuelvo a decir, la renta total va a ser igual al gasto planeado, e igual a la Y. Reemplazando eso, nos da la renta total de equilibrio 1400. Y si comparamos, habría un aumento de 100 respecto a la pregunta B. Y la letra D, ¿qué nivel de compras del Estado sería necesario para conseguir una renta de 1600? Ahí también aplicando la ecuación inicial del gasto planeado. Y de nuevo se usa la renta de equilibrio, que vale igual al gasto planeado, reemplazando la E por la I, y como tenemos que la I es 1600, se reemplaza y las compras del Estado, que es la letra G, nos sale 175. Habría un incremento de 75 respecto al dato inicial que nos da. Quedó 100. Sí, era 100 al inicio. Bien. Eso sería todo la pregunta 2. Bien. La pregunta 5. Sí, bueno, en la pregunta 5 nos dan una función de demanda, el dinero, como se puede mostrar ahí, donde M representa el monto monetario, P los precios y R el tipo de interés en porcentaje. Pero por datos nos dicen que la oferta monetaria es 100 y el nivel de los precios es 2. Ahora nos piden representar la gráfica respecto, bueno, la gráfica de esta función. Bueno, graficando y nos sale que a un monto cero el tipo de interés es 10 y una tasa de interés, un tipo de interés cero en el monto, la función nos da 1000. ¿Puedo bajar un poco? Que sube, por favor. Sube un poco. Sube. Bueno, también nos piden
representar la oferta de saldos monetarios. Y esto es cuando bueno, esto no depende del tipo de interés. Es decir, se haya con los datos que nos han dado cuando M es 1000 y el nivel de precios es 2 y con ellos nos da que la oferta de saldos monetarios es 500. Siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que está explicando. Dice, como podemos ver, la gráfica tiene pendiente negativa, como podemos ver, y la oferta de saldo real está ya dividiendo la oferta monetaria entre el precio. Ahora nos pide cuál es el tipo de interés de equilibrio, y esto es donde se intersecta la gráfica, es decir, cuando la oferta de saldos es igual a la demanda. Y entonces, como la oferta de saldo es 500 y según la función de demanda es 1000 menos 100 por el tipo de interés, y esto igualando, el tipo de interés nos sale, bueno, el tipo de interés de equilibrio nos sale 5. Y R nos da en porcentaje, así que el tipo de interés sería 5%. Bueno, el tipo real de equilibrio sería 5%. Ahora, la C nos dice que suponga que el nivel de precios se mantiene fijo, es decir, se tiene que tener, como nos dan que el nivel de precios es 2, entonces se tiene que mantener en 2. Y nos piden qué ocurre con el tipo de interés de equilibrio si se eleva la oferta monetaria. Es decir, el M cambia de 1000 a 1200. Y como el P es 2, entonces sería, entonces el M entre el P sería 600. Pero que nos piden qué ocurre con el tipo de interés de equilibrio. Es decir, el 600 lo vamos a igualar a la función que nos dieron inicialmente, y de ahí sacamos que, bueno, 600 sería igual a 1000 menos 100 por R. Y de ahí nos va a dar que la nueva tasa, el nuevo tipo de interés es 4%. Es decir, cuando se aumenta la oferta monetaria de 1000 a 1200, se va a reducir el tipo de interés. Es decir, se va a reducir de 5% a 4%. Ahora, en la D nos dice si el Banco Central desea desea subir el tipo de interés del 7%, ¿qué oferta monetaria se debe fijar? Ahora, si el nivel de los precios se mantiene fijo en 2, entonces reemplazando la función inicial, y también conocemos que el R nos dice que es 7, entonces, bueno, lo reemplazamos como puede ver ahí, M entre 2 igual a 1000 menos 100 por la tasa del tipo de interés que es 7%, entonces la nueva oferta monetaria sería 600. Sí. Siguiente. Después mi compañero. Ya. Continuando con el problema 6. Bueno, tenemos acá la ecuación que describe una economía, como dice, y a partir de nos piden identificar las variables. Bueno, la Y sabemos que es el producto de inversión y de los factores productivos. C es consumo y I es el flujo del producto. Bueno, en la parte B nos piden obtener la ecuación de IS, y para eso usamos esta ecuación que nos dan, Y igual a C más I más G, y donde C es 120 más 0,5 por Y menos T, y es 100 menos 10R y el gasto es 50. Y operando todo esto nos sale Y igual a 500 menos 20R. Y ya, y esta sería la ecuación de IS con pendiente negativa. Bueno, para el siguiente parte nos piden que usemos lo mismo para hallar la curva LM. Para esto usamos esta ecuación
M entre P igual a Y menos 20R. Y lo reemplazamos acá, que es 600 entre 2 sería 300 igual a Y menos 20R. Y despejando, ahí tenemos de, la ecuación de LM, y el equilibrio estaría en cuando la tasa sería 5 y 400 la inversión. Eh, ¿Cuáles son los niveles de renta? Y justamente acompañando la gráfica, igualamos ambas políticas y sale la renta 5 y la inversión 400. Ya, eso ¿Ya? sería todo. Siguiente. ¿Qué capítulo es este? Es el capítulo 11, profesor. El capítulo 3 no me he hecho nada. Ah, sí, 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 hicimos el capítulo 3 también. Ah, ya, después entonces, a ver. El capítulo 12, a ver. En el capítulo 12 nos piden, considerando la economía de Higginsonia, nos dan la función de consumo, que es 200 más 0,75 en función de Y menos el parámetro de T, y la función de inversión, que es 200 menos 25R. Al hallar la curva IS, con los valores Y es igual a C Y menos T, más la función de inversión, más el parámetro G. Reemplazando los valores que nos dan cada uno, obtenemos que la función de Y haciendo la gráfica, realizando la gráfica, baja un poco, vemos que el centro estaría en el 6 con 1,1 en función de Y. R igual a 6. Después nos piden LM, suponiendo que R oscila entre 0 y 8. O sea, entre un poquito más abajo. Bajo, por favor. Obtenemos que es 500, igualándole a la demanda de dinero, encontramos que 500 es igual a Y menos 100R, y pasando los valores obtenemos que la LM es igual a 500 más 100R. Después en la C nos piden el equilibrio entre esas dos. Ya tenemos la ecuación de la primera que nos lo dan al inicio y la segunda que acabamos de hallar. Igualando, obtenemos que R es igual a 6. Entonces sería el punto de equilibrio entre esas dos, con Y igual a 1100. Que en la D nos piden si el estado incrementa de 100 a 150, cuánto se desplaza la curva. Reemplazamos en la ecuación de IS, digo, para hallar la nueva ecuación LM, para hallar la nueva ecuación de IS que digo, eh, el gasto, el parámetro G, aumentamos de 100 a 150 y obtenemos que Y es igual a 1900 menos 100R. Y en la gráfica, superponiendo a la gráfica anterior, obtenemos que se desplaza hacia la derecha. Si antes el equilibrio estaba en 1100 con y R igual a 6, si lo volvemos a obtener sus datos, vemos que R ahora va a estar en 7 y Y va a estar en 1200. El siguiente. Nos pide, pero eso nos pide qué pasa si la oferta monetaria es de 1000 pasa a 1200, cuál es el nuevo tipo. Pero ya tenemos la ecuación inicial. Entonces, simplemente reemplazando los datos, nos saldría que R sería igual a 5,5. Con los valores iniciales, suponga que el equilibrio sube de 2 a 4.
nos pregunta qué ocurre. Si esto aumenta de 2 a 4, el dinero real decae un 500 y de 500 a 1000 entre 4, que es 200. Porque es de 1000 entre 2, entre los precios que varía. Entonces el M estaría desde 250 más 100R, más abajo. Y hallándolo, obtendríamos que R saldría 7,25. Después nos pide formular una nueva curva, la curva en función de D y E, que es la variación política fiscal o la monetaria. Tenemos que Y es igual a 1700 menos 100R. Si suponemos que Y es igual a 0, en el primero tendríamos que 100R es igual a 1700. En el M, parámetro, obtendremos que Y es igual a 100R. De esas dos ecuaciones, obtenemos que Y es igual a 850 más 500 entre el parámetro de P. Y graficándolo nos sale esa curva. Teniendo las mismas ecuaciones, sacamos nuevas y combinándolas obtendremos, baja un poco, obtendremos que Y es igual a 950 más 500 sobre P. Comparada a la inicial, se desplaza hacia la derecha, porque ya que aumenta P, la nueva demanda se desplazará más fácilmente. En este caso sería Y igual a 800 más 600 sobre P, con aumento de M. En capítulo 12, el problema número 9 nos dan los siguientes, los mismos datos, solo que esta vez son incógnitas en función de variables. En la pregunta nos pide obtener Y en función de R y las variables de los parámetros. Entonces, simplemente reemplazando la ecuación de la curva, obtenemos que Y es igual a A más E más G menos DR menos BT, todo eso sobre 1 menos B. Después nos pide cómo, según la variación del parámetro D, cómo varía esto. A ver, una preguntita. Ahí donde es Y igual A más C más G menos DR menos BT sobre 1 menos B. ¿Qué pasaría si... Ahí lo que te piden es hallar la ecuación de equilibrio, nada más, ¿no? Uh-huh. ¿O te piden otra cosa más? No, solo me piden la ecuación. En la B recién me están pidiendo qué pasaría si el parámetro D varía. Ya, a ver, sigue. Bueno, el parámetro D en la ecuación, supongamos que el D aumenta. El D al aumentar estaría agregando, bueno, a la parte del denominador de la ecuación. Por lo tanto, Y estaría aumentando. Y al Y al aumentar, vemos que respecto al inicial, se desplazaría hacia la derecha. Si D disminuye, perdón. Si D disminuye, el denominador aumenta y Y aumenta, entonces se desplaza a la derecha. Si D aumenta, como tiene el símbolo negativo, estaría restando más al denominador, entonces Y sería menor con respecto al primero, entonces se desplazaría hacia la izquierda. Después nos piden con los saldos monetarios, que también nos dan incógnitas, nos pide hallar la ecuación. Igual.
Solo reemplazamos los datos de Y que obtuvimos al inicio y ya tendríamos la nueva ecuación. En la D nos pide R en función de Y, M y P. Tendremos que L en función de I y Y es igual a M sobre P, ¿Por qué? pero ya tenemos los valores de L. ¿Ah? Claro, no, pero ¿qué es LIY sobre igual a MP? ¿Qué es eso? Es era... mm, mm, era la sensibilidad, creo que la sensibilidad de demanda, creo, ¿Demanda de qué? ¿De dinero o de qué? de dinero e interés. Ya. Lo que pasa es que la demanda de dinero igual a la oferta de dinero. Y la demanda de dinero está en función de la demanda especulativa más la demanda de transacción. La I tiene pendiente negativa más la Y tiene pendiente positiva. Pero sumando las dos, la LM es positiva. Seguramente lo vas a hablar más adelante. Continúa. Entonces, reemplazamos y nos pide R. Obtenemos que R en función de MP y Y y F y Y. En la E nos pide, según la fórmula, bueno, el dato que hallamos, nos pide averiguar LM si es más inclinada en los valores altos o bajos de F, o sea, en la variación de F. Si le damos a F un valor alto, L tiende a disminuir, por lo que su pendiente se hace aún mayor. Caso contrario, si B es menor, su pendiente disminuye. Eso podemos intuir de los datos. La F nos pregunta la magnitud que provoca el aumento de M de 100 euros en el parámetro E. Eh, Reemplazando los datos, variando, tenemos que es igual a 100 sobre P más FR, todo eso sobre Y. ¿Cómo afecta esto a la gráfica? Em, no sabría decir. Y lo mismo pasa en la segunda, solo que ahí me equivoqué, le puse P como 100 y no M. ¿Ya? La G nos pregunta, la G nos pide que hallemos Y junto con el dato D que obtuvimos, pero sin el valor de R. Tenemos que R es igual a M sobre P más EY sobre F y tenemos que Y es igual a más C más G menos DR menos BT, todo eso sobre 1 sobre B. 1 menos B. En la segunda ecuación reemplazamos R y despejando todo obtenemos que Y es igual a PF más toda esa ecuación sobre PF 1 menos B menos ED. En la H nos pide demostrar que la pendiente es negativa. Al hacer las variaciones de los parámetros básicos, que son ABC, se puede llegar a intuir que es negativa, ya que esta aumenta su valor. Para finalizar la última pregunta, nos dice demostrar que G y M son GM
los aumentos de GM y las reducciones de T desplazan la curva hacia la demanda, hacia la derecha. Bueno, si G aumenta, solamente G, la, la curva aumenta hacia la derecha. Pero si eso añadimos que disminuimos M, esta se mantendría a cierto margen del inicial. Entonces, esto a su vez, si añadimos que T disminuye, se quedaría en que aumenta hacia la derecha. Después, la otra pregunta es cómo varía el resultado del parámetro de F si la sensibilidad de la demanda del dinero de tipo interés es igual a cero y en función de R es igual a cero. Sabemos que I es igual a B más DR menos DR. Tendríamos que C es igual a DR. B es igual a DR, que digo. No, no, sí sé. Por lo que anteriormente observamos que esto varía con respecto a sus parámetros básicos si añadimos esto a la ecuación. Eso sería todo del capítulo 2. Bien, solamente para visualizar más claro, dice, demostrar los aumentos del gasto público y la masa monetaria y la reducción de los impuestos para desplazar la curva de demanda agregada hacia la derecha. Tienen que saber que si aumenta el gasto público, la demanda agregada se va a la derecha. Tienen que saber que si aumenta la masa monetaria, la demanda agregada se va a la derecha. Tienen que saber si se reducen los impuestos, la demanda agregada se va a la derecha. Caso contrario, son los al revés. Si disminuye el gasto, disminuye la masa monetaria y aumentan los impuestos, pues la demanda agregada se tiende a contraer. Eso es lo que te quiere decir. Pero ahí dice cuál es la función de los parámetros, ¿no? Porque los parámetros también tienen una función, el aumento o la disminución. Bien, a ver, ¿qué otro tema van a hacer? La del capítulo 3 nos dijo también. Ya, bien, capítulo 3. Todo eso me lo envían a mi correo hoy día con nombre de los 4 alumnos. Dígame, profesor. El Córdoba Rosales es 1, ¿no? Córdoba Rosales. Sí, profesor. Malacas es 2. Olivares Miranda está en tu grupo. No, profesor. Pastor Coronado sí. Sí. Santa María también. Y Ponte Jerónimo. No, Ponte no. Santa María sí. Entonces, ¿qué hacemos con Ponte y con Olivares Miranda? No los encuentro. Yo voy a cargar las notas ya y ya no puedo esperar más. Si no presentan, le pongo NSP. Pues. ¿Ustedes lo conocen? ¿Ustedes conocen No, a profesor. Olivares? No está. Bien, listo. Bueno, continúe. Verdaderamente yo no. Sí, creo que sí vale doble. Pero yo nomás doy las notas. La computadora es el programa que tiene la UNI es el que pone las notas. Yo doy su examen y si hay reclamo, bien, si no, también. Y el sumo. Pero sí creo que es doble, Sí creo que es doble. Es doble. Bien. Capítulo 3. Me han hecho el capítulo. ¿Qué capítulo me han hecho? El 11 y el 12. El 11 y el 12. Sí. Ya. Ahora el capítulo 3. Ah, ya me acordé. El 11 y el 12. Correcto. El 11 y el 12 y el capítulo 3. Los ejercicios numéricos. Ya. Ahora el capítulo 3. Va. Ya.
la pregunta 1 es teórica nomás, pero lo que vamos a explicar en la pregunta 2. La pregunta dice, suponga que la función de producción en la Europa medieval es y igual a k elevado a la 0,5 por L a la 0,5, donde k es la cantidad de tierra y L es la cantidad de trabajo. Y se comienza con 100 unidades de tierra y 100 unidades de trabajo. Y nos piden dar respuesta a las preguntas que nos muestran ahí. La pregunta sería la producción de la economía, que reemplazando los valores de k igual a 100 y L igual a 100, sería la producción igual a k elevado a la 0,5 por L a la 0,5, que sería 100, como similar a la raíz de 100 por la raíz de 100, porque 0,5 es un medio, ¿no? Claro. Y sería 10 por 10, la producción 100. Correcto. La producción ahí es 100 unidades. Falta 100 la palabra de unidades. Bien. ¿cierto? La B. Y para el salario también se hace reemplazando en la ecuación nomás, que es 0,5 por 100 menos 0,5 por 0,5, que sería 0,25. Y el salario sería 25, ¿no? El resultado. Pero ahí está mal eso. Está mal. A ver, continúa hasta dónde llega. Hasta dónde llega el resultado de la B. A ver. El salario queda ahí nomás y el precio también es reemplazado los valores y sale 2.450. No es Y 50. la No S, es. salario, Ajá. Bueno, ahí 100 por la mitad es 50 y 100 por la mitad es 50. Y luego, ¿y por qué pones el otro 0,5? A ver. ya eso ya pasa. Ahí la respuesta es 50, no 25, pero bueno, algo ha pasado. De repente, ya, sería para corregir eso entonces. Ya, a ver, continúa. ¿Qué porción hay? Con eso ya cambia la respuesta también. Claro, cambia. Sí. Entonces la respuesta C también estaría mal, solo sería la pregunta D, porque ya no sería el 75% lo que recibe el trabajo. Claro. La pregunta B y la pregunta C están mal. La respuesta a la pregunta C es 50%, si no me equivoco. Bueno, pero después la corrige, pero ya te diste cuenta que te Sí, equivocaste. 50%. A ver, la que sigue. Si una peste mata a la mitad de la población, ¿cuál es el nuevo nivel de producción? Entonces, a ver, esto un poco. Ya, el K sería que al inicio era 100, solo ahora sería solo 50, porque la mitad es lo que mata la peste, ¿no? Y el resultado de la nueva producción sería 70.71 unidades. Hay una pequeña confusión. El K es igualito, 100 elevado a la 0,5. La L es el que cambia, era 100, que el original es 100, matan a la mitad, queda 50. Entonces, 50 elevado a la 0,5, multiplicado por 100 elevado a la 0,5, da el 70. Sí. Ese que me parece que me está fauleando. A ver, verifica. A ver. Sí, 70. Sí sale 70, ¿no? Sí, está bien.
pero con el L 50, con el L Ajá. no 100, porque es la mitad de la población. Y con el K 100, K elevado, Sí, sí, bien, justo. 50 elevado a la 0.5 es 7 puntos de no sé cuánto. Explicando, ya, Sí. después la corriges. ¿Cuál es el salario y el precio de alquiler? ¿Cómo es la I? A ver, Ahí también le he puesto de nuevo el... No me he confundido en la ecuación ahí. Porque es similar a la que hice en la pregunta B. no sé, El precio sí, equivocada. sí, el salario es el que estaría mal. Hay un error. Sí, pero... Y Este, por lo tanto la respuesta F también está estaría mal. mal. Sí. Ya después la corrige, corríjala y la presenta. Bien. Si un aumento del 10% de trabajo hace que la producción venga el 10%, esa es la función. A ver cómo es eso. La pregunta 3. Nos dicen que si un aumento del 10% del capital como el trabajo hace que la producción aumente menos del 10%, se dice que la función de producción muestra rendimiento decreciente de escala. Si hace que aumente más del 10%, se dice que la función de producción muestra rendimiento crecientes de escala. Bueno, dice, ¿en qué circunstancias se podría tener una función de producción rendimientos decrecientes o crecientes de escala? Ahora, todo está concentrado en la participación que tiene cada factor sobre la producción, como la suma del conjunto de participaciones de los factores es menor a 10, a menor al 1%. Esto quiere decir que un aumento del 10% de cada factor, el producto en su conjunto decrecerá menos del 10%. O en esta situación se presentan rendimientos decrecientes a escala. Caso contrario, para los casos donde la suma de las participaciones de los factores es mayor al 100%, porque incrementados en el 10% en los factores hace que el producto aumente en más del 10%. En este escenario, la economía presenta rendimientos crecientes. Siguiente, por favor. Eh, Ahora dice que supongo que la función de producción de una economía es Cobb-Douglas con un parámetro de 0,3. ¿Qué proporción de la renta reciben el capital y el trabajo? Bueno, nos dicen que el parámetro alfa es 0,3, entonces el capital que recibe es el 30% y el trabajo 70%. ¿Por qué 70? ¿Cómo, profesor? ¿Por qué 70 recibe el trabajo? Ah, sería como una reducción del 30% y lo restante sería el 70%. ¿Cuál es la función con Douglas? Y igual
A por K a la alfa por L a la 1 menos alfa. Esa es la función con Douglas, ¿no? Entonces, como el alfa es 0,3, por diferencia el trabajo es 70. Bien, esa es la respuesta. A ver, en la parte B, ¿cómo me lo explicas? Abajo está la función. A ver. Dice que suponga que la inmigración aumenta un 10%, la población trabajadora. ¿Qué ocurre con la producción total en porcentaje y con el precio de alquiler del capital y con el salario real? No, sé que para determinar qué sucede con la producción total, donde se incrementa la fuerza laboral en un 10%, según la función que podemos ver ahí, bueno, dice que tenemos el I, que representa la producción total inicial, y 2, la población. Tenemos que el parámetro alfa vale 0,3 y la población aumentó en 10%. Entonces, calculando la variación porcentual en la producción, es decir, vamos a dividir el I2 entre el I1 con los datos que tenemos. Nos sale que esa variación porcentual varía en 6,9%. Es decir, aumentó la producción en 6,9%. Luego, a ver. ¿Y ese cómo es? La B, ¿cómo es? ¿Esa cómo me lo explicas? Esta. No, la B, esta última queda salario real 2 sobre salario real 1. Sí, sube, por favor. ¿Cómo sale ese 2,8? Sí, también nos dicen qué ocurre con el precio de alquiler del capital. Para determinar qué sucede con el precio de alquiler del capital, cuando se incrementa la fuerza laboral, se considera la siguiente fórmula. Siguiente, por favor. Tenemos que, como valor inicial del precio de la renta capital, esa división entre la renta y el precio 1, y como el valor final del precio de la renta, R entre P2. Ahora, como nos piden la variación porcentual entre el precio de la renta y el capital, podemos ver que varía en el 6,9% también. Siguiente, por favor. También nos piden qué sucede con el salario real cuando se incrementa la fuerza laboral. Para ello vamos a considerar la fórmula de salario real. Tenemos que el valor inicial del salario y el valor final del salario. Como conocemos que el parámetro alfa y la población aumentó en 10%, entonces calculamos el cambio porcentual en el salario real y podemos ver que esta disminuye en 2,8%. Ahora nos dice qué sucede nos dice que supongamos que una donación del capital procedente del extranjero aumenta un 10% del total del capital. Dice que ocurre con la producción total.
y con el precio de alquiler del capital y con el salario. Bueno, usamos la misma fórmula de la misma lógica de la pregunta anterior. Pero nos dicen que la producción aumentó en 10. Dice que se ha hecho una donación del capital procedente del extranjero y esto aumentó en 10% de esto del capital. Y reemplazando la fórmula, nos sale que la producción aumentó en 2,9%. El siguiente. Dice que suponga que un avance tecnológico aumenta un 10% el parámetro A, que ocurre con la producción total y con el precio de alquiler de capital y con el salario. Vamos a usar la misma fórmula de la B y la C para ver qué ocurre con la producción total. Entonces, la producción aumenta en el 10% para el precio de renta de capital. Continúe. El siguiente. Bien, Bueno, a ver, sí, profesor. Sí, profesor, continúa. ¿Se escucha? Se escucha. Mm. a ver, sí se escucha. Sí se escucha, a ver. Oiga, ya, sí, profesor. Bueno, para este problema nos dan la ecuación de Cobb-Douglas. Nos dicen que el exponente de capital, un tercio, igual para el trabajo y para el capital humano, es un tercio. Acá nos pide hallar una expresión del producto marginal del trabajo, cómo afecta un aumento de la cantidad de capital humano al producto marginal del trabajo. Sabemos que el producto marginal del trabajo es la derivada de la función de producción y derivamos la ecuación de Cobb-Douglas con respecto al trabajo, que sería un tercio por eh, el factor del L a un tercio, lo restamos 1 y sería la menos 2 tercios. Y quedaría en modo de fracción también. O si no, L2 a la menos 2 tercios. De ahí vemos que cuando aumenta el capital, el trabajador se vuelve más productivo. Ahora nos dicen, hay una expresión del producto marginal del capital humano y cómo afecta un aumento de la cantidad de capital humano al producto marginal del capital humano. Esta vez vamos a trabajar con el H y hacemos lo mismo y, y nos queda el H a la menos 2 tercios. Es decir, que cuando el capital humano aumenta, la productividad va a disminuir debido a la falta de rendimiento. Ahora nos piden la proporción de la renta que percibe el trabajo y el capital humano. En la contabilidad nacional de esta economía dice qué proporción de la renta total cree que reciben aparentemente los trabajadores. Y acá tenemos la renta del trabajo y la renta de capital humano. Esto al dividirlo nos da una relación de un tercio.
que significa la renta del trabajo, que es destinado al capital humano y también a los trabajadores. Y esto, dice, recogen 2/3 de la renta total. Ahora, para el siguiente nos dicen que un trabajador que no calificado percibe el producto marginal del trabajo, mientras que un trabajador calificado percibe el producto marginal. Y nos dice, calcule inconsciente entre el salario del trabajo calificados y el trabajo no calificados. ¿Cómo afecta el aumento de la cantidad de capital humano en este cociente? Ya para eso hacemos el producto marginal del trabajo más el producto marginal de capital, no, de la maquinaria sobre el producto marginal del trabajo. Y reemplazando todos los datos, obtenemos 1 más L sobre H. Y nos dice, como el resultado es mayor que 1, el salario del trabajador es mayor que el trabajo de un trabajador no calificado. Dice, algunas personas se perciben. El siguiente problema. El gobierno eleva los impuestos en A 100 ver, millones, 100.000 millones. Sí. La proporción marginal al consumir es a 0,6. ¿Qué ocurre con las siguientes variables? Nos preguntan en el ahorro público. Acá tenemos la ecuación. El aumento de impuestos provoca un aumento de 1% en el ahorro público. En el ahorro privado reemplazamos los datos y nos da menos 40.000. Y eso significa que el ahorro privado va a caer en 40 millones de euros. Mm, En el caso del ahorro nacional, sería la diferencia de los ahorros del público y el privado, y sería un aumento de 60.000 en el ahorro nacional. Acá tenemos la ecuación para la inversión y acá vemos que el ahorro nacional va a aumentar desplazándose a la derecha, mientras la inversión también aumente. Y acá tenemos las tasas de interés y el ahorro. El aumento de impuestos también va a hacer que el ahorro nacional de la curva se desplace hacia la derecha, igual que la tasa de interés real de equilibrio caiga y la inversión aumente. Mm, Y para este problema nos piden la, la tasa nacional, no, el monto nacional, que sería el ahorro privado más el ahorro público, y reemplazamos las ecuaciones. Y esa sería la representación de función de la tasa de interés, ¿no? Y, ya. A ver, la ecuación 10, ah, acá nos piden el ejercicio ahorro 10. privado. Ujú, sí, Ajá. nos piden el ahorro privado, el público, el nacional de la economía. En el caso del ahorro privado, sería la diferencia de la inversión con el costo, y reemplazando los datos sería 1.750. Para el ahorro público sería el T menos el gasto, y como son iguales sería 0. Y para el caso del ahorro nacional sería la suma de estos, que sería 1.750 más 0, y sería igual 1.750. ¿No, no es 750?
¿O de dónde sacas el 1000? ¿1000? No sé. Ahí veo 1.750. A ver, revisa más atrás. Acá, La número revisa de repente o al menos que haya operado has mal acá. tipeado mal, no sé. 5000 menos A ver, 3000. Sí, está bueno, bien. 1750. está bien. A Sí, ver, está bien. mira el problema, ponga el problema para comparar. A ver, ponga el problema para verlo. Ahí, ahí, ahí. El gasto es 1000 y los impuestos son 1000. El gasto es 1000. A ver, voy a revisar el problema. Está bien, pero el ahorro privado sale 750, no 1750. A ver, para esta ecuación, ¿cómo la he puesto? Consumo, ya, ya, ya. Es que lo que pasa es que no has no has revisado el ahorro privado. El ahorro privado es Y menos T menos C. Y menos T menos Ah, C. menos T, o sea, faltaría acá restarte. Exacto. Ahí sería 750. El ahorro privado es Y menos T menos C. Reemplazas todos los datos que tienes, el ahorro te sale 750. Sí, ahí sí El saldría. ahorro público es T menos G, que en este caso es 0. Ahí está bien. Ya, profesor. Y después el ahorro nacional sería 750 más 0, 750. Ahí. Bueno, pero ya después lo corriges. Y otro ejercicio, a ver, Ah, eh, ya no es ¿cuál? a ver, continúa, pero si ya está el ejercicio ese de cada un tercio, un tercio, un tercio, ahí es Y, está bien, ahí. Bien. No, el de K a la un tercio, L a la un tercio, y capital humano a la un tercio. Ah, Las ya. respuestas, ¿Está? ajá, sí, las respuestas son. ¿Está mal también? La, la parte D no más me interesa. La parte D. ¿Cómo has hecho la parte D? La D. A, B, C, falta la D, más abajo. Ah, esto. No, la D de Sí, dedo. ahí estoy, en la D. D. En la D estoy. Esa es la B. ¿Ah, sí? Ah, debe estar lento, capaz, porque sí estoy en la D. Ese que dice un A ver, trabajador no con calificado. calma. Ahí está, ahí Ah, está. eh, Ya las he encontrado. sí. Bien, claro, esa es la respuesta, ¿no? Pero habría que manualmente, ya. Bueno, ya la tienen, pues ya no hay nada más que hacer. Bien, ¿ya no hay más preguntas? Porque yo tengo anotado que me iban a presentar la balanza comercial de los salarios. ¿Eso no han encontrado? ¿Cuál, profesor? Déficit fiscal, la balanza comercial y los salarios. ¿Eso les Ah, dejé no, o no? no, nos dejó solamente capítulo 11 y 12 y el 3 y 4 también. Ya. Bueno, me presentan todo eso, todo lo que han expuesto bien corregido y me lo envían al correo. La práctica va a ser lo mismo. Lo único que voy a hacer, voy a cambiar de datos, pues, ¿no? Porque yo he apuntado acá que les he dejado la balanza comercial del déficit, buscar datos, ¿no? Y, y los salarios. No, a Bueno, nosotros no nos dejó eso, profesor. A nosotros no le dije. nos dijo que hagamos esto, los problemas,
Les pongamos y esto iba a ser como nuestra práctica 4. Ah, que este iba a ser su práctica. Ujú, Ya. sí, así. Para el examen van a venir ejercicios de estos. ¿Ah? Voy a replantear los ejercicios y voy a poner ejercicios de estos. El de la curva ISLM, en el capítulo 11 y 12, eso sí va a venir, tengan cuidado. Ya lo han presentado, ya saben cómo se desarrolla, entonces van a venir esos capítulos. ¿Ya? ¿Ok? Bien. ¿Algo más que tengan que presentar? No creo, profesor. Lo de la práctica 3, ¿se acuerda que le comenté que nos había puesto notas diferentes a todos? Sí, hubo un error. Entonces, para la práctica 4, ¿a quién le vería los puntos? Yo tengo anotado ahí ¿a quién le vería los puntos? Santa María, profesor. Bueno, a mí sería 3 puntos. A mí No también me sé. puso 15. Yo puso 12. Sí. A mí Entonces, también. A mí también me puso en la 15. cuarta, en la cuarta práctica, cuando termine el examen, me dicen para anotar y ponerle los puntos que no les puse por error involuntario. ¿Está bien? Para sumárselos, más que todo. Porque esta Mm, práctica, van a hacerla con los mismos datos. Pues, ¿no? O quedamos que era su cuarta práctica esa. Esta era nuestra cuarta, dijo profesor. Ya. Entonces, a la próxima clase hacemos un seminario de economía, como he hecho en la otra clase, en la mañana, ¿no? Y y ahí ponemos su nota, ahí ponemos la cuarta práctica, ¿ok? Ahí ponemos la cuarta práctica, ¿está bien? Porque miren, hay ejercicios que se han equivocado, como el del ahorro privado, como el de sacar el 10%, como el anterior, el alfa cuando es 0,3, ¿no? Faltó darle más contundencia, pero el día jueves colocamos las notas, punto, se acabó, ¿ok? ¿Alguna pregunta más? Espérense un ratito para... Yo tengo un seminario aquí.
Falta procesar por eso. Bueno, vamos a hablar en el corto tiempo que nos queda de cómo entender la economía actual, pues. ¿Está bien? ¿Cómo entender la economía? El mundo está, esto ya está triado. Los sistemas económicos son sistemas socialistas. Algunos países siguen intentando. Profesor, no está compartiendo pantalla. Ahí nos quedamos, ¿no? Faltando 14 minutos. Los sistemas económicos son el capitalismo y el socialismo. Algunos países están empecinados en seguir con el socialismo, pero no hay algo más lindo que la libertad. Lo dicen todas las personas que tienen galardones en el mundo, dicen que no hay algo más lindo como decidir por uno mismo, con la libertad y la democracia. Entonces, esos sistemas, algunos se han colapsado, otros sí, modelos. A lo largo de la historia humana se han presentado tres periodos de verdaderas revoluciones. La revolución agrícola hace 10.000 años en Irak. En Irak fue la primera ciudad, y sabe cómo, pero apareció en Irak. Eso ya está escrito. La segunda revolución fue la revolución industrial, que apareció en Gran Bretaña, ¿no? Por medio de los ingleses. Y la tercera revolución es la informática, que apareció en el año 60. O sea, la informática es del año 60, estamos 2020, tiene 60 años y ha avanzado vertiginosamente, ¿no? Unos dicen que se viene la cuarta revolución, que es la teletransportación, ¿no? Están trabajando en eso, pero son experimentos todavía, son experimentos. Entonces, esos son los sistemas económicos que han habido. Que fue escrito por Adam Smith, ¿no? Murió a los 67 años, sobre la cumbre de la riqueza de las naciones, que se publicó hace más de 300 años, ¿no? Hace más de 276 años se publicó esta obra, ¿no? Hace 246 años que se publicó este libro y hasta ahora sigue vigente. Una de sus partes, si tenemos la cena en la mesa, no es por la benevolencia del carnicero, el bodeguero, el panadero, sino porque estos han actuado por su propio interés. Porque quiere decir en mí que el carnicero, el bodeguero, el panadero te venden para obtener beneficio.
Y eso se encuentra en los mercados. El mercado es el mejor asignador de bienes y servicios. El mercado es donde se concentra todo. Un mercado es un espacio físico o no físico, donde van los que compran y los que venden. Iraoka es un mercado. Metro es un mercado. Plaza B es un mercado. El mercado de tu barrio es un mercado. Los recursos. Previa moneda, ¿no? Son pobres. Adam Smith se da cuenta y descubre la división del trabajo, que no es otra cosa más que la especialización. Y descubre los mercados libres y descubre el incremento de la productividad laboral. Al mismo tiempo, Smith, que fue un estudioso de Carlos Marx, que fue un estudioso de Smith, ¿no? Carlos Marx. Todos estos conceptos los acumula, los aprende, los entiende y arma su teoría, el Das Kapital. Con todo este pensamiento, con todos estos conceptos, ¿no? Y él observa que mientras que el capitalismo y el sistema avanza, la burguesía crece. La burguesía crece. Y Carlos Marx, el Das Kapital, acuña ese concepto que se llama de la plusvalía. La plusvalía es el trabajo pagan por 2 y las otras 6 horas se las das al patrón, con el concepto de la educación. Entonces la educación es fundamental en las sociedades. País que no está al tanto de la educación está en la saga. El Perú es el último en Sudamérica en gasto público en educación. Argentina, está Chile, está Brasil, está Colombia, ¿no? Uruguay. Nosotros somos los últimos que gastamos en educación con respecto al Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, esas cosas se tienen que tener en cuenta. El capitalismo es un sistema económico o modo de producción que históricamente hace su aparición cuando se extingue el feudalismo en el siglo XVI. Primero estaba el esclavismo con los romanos. Después vino el feudalismo con los ingleses. Después matan el feudalismo y aparece el capitalismo con los neo-ingleses. El sistema socialista. Carlos Marx nació en Treviso, Alemania. Murió a los 65 años. Su obra cumple el Das Kapital. La burguesía obliga a todas las naciones a adoptar el modo de producción burgués, so pena de extinción. Eso es lo que dijo Carlos Marx. Y dejó un concepto todavía muy interesante. No interesante, sino proletario de todos los pueblos unidos. Unidos, hay que unirse. Hay que unirse. Todo el proletariado del mundo tiene que unirse. Él quería que el mundo fuera socialista, no capitalista. Pero Carlos Marx no solo él había pensado, ya los griegos, Platón, Sócrates, ya habían ellos escrito sobre el socialismo, encima del modelo esclavista, habían hecho supuestos. ¿Qué tal si los esclavos se convierten en trabajadores del Estado y hacen sociedad, son socialistas? Ya lo habían escrito los griegos, ¿no? Por eso le tenían un terror a esos griegos, porque sus ideas movían al mundo. Bien, entonces, estos dos sistemas han ido calando hondo en la sociedad a lo largo de los años. Con la aparición de la industria moderna, la burguesía se convirtió en clase dominante, debido a que la propiedad de los medios de producción le permitía controlar al proletariado que constituía la mayoría de la población. Aquí hay para discutir un sinnúmero de ideas.
Ustedes son privilegiados porque han logrado entrar a una masa de 50 alumnos por semestre, ¿no? Por ciento, la mitad de 360, creo que 180. Cada 180 días seleccionan a los 50 mejores. Ustedes llegaron. 5 para las 4. Entonces, lo fundamental es que sepan aprovechar los estudios, culminen sus estudios, sean ingenieros, maestría, su doctorado, en universidades con rango, universidades buenas. La UNI es una universidad buena. ¿Por qué? Porque entre todos se lucha para que sea buena. ¿Que hay fallas? Seguro que hay fallas. Todo modelo tiene fallas, tu universidad tiene fallas, pero la mayoría es buena. Entonces, ustedes son la materia prima que tienen que sacarle luz a esta universidad. ¿Okay? El socialismo es la satisfacción de las condiciones de la clase obrera, la pretensión de realizar el orden social más justo, la doctrina socialista, donde dice realizar el orden social más justo. Bueno, tú ves a Stalin, a Trotsky, a Lenin, ¿cumplían con eso? No, no cumplían. Ves a Mao, ves a Franco, ves a Mussolini, ves a Hitler con el nacionalismo que quiso cambiar los conceptos. ¿Ellos practicaban el orden social justo? No, no, no. Son dictaduras, ¿no? Bueno, si quiere ver aquí, ver a Velasco. Velasco nos llevó a la quiebra. Así como este señor nos está llevando a la quiebra, poco a poco, y la democracia está permitiendo. Velasco en 10 años nos llevó a la quiebra. Tuvo que venir Belaúnde, después García, que nos terminó de quebrar en 4, y cambiar de modelo, y cambiar la Carta Magna, ¿no? Porque ya estaba demasiado manoseada. Tuvieron que cambiar a un modelo neoliberal, donde alcanzamos un per cápita decoroso, donde la sociedad tuvo mejor. ¿Existen pobres? Van a existir pobres. Toda la vida van a existir pobres. Pero ponte a pensar y dime, ¿quiénes son los pobres? Ponte a pensar, dime tú eres pobre? ¿Por qué tú no eres pobre? Porque el líder de tu hogar no permite que ustedes sean pobres. Hay muchas cosas para dialogar. El tiempo es su peor enemigo. Pero sobre eso se basa este curso. Aparte de que revisan un poco de cálculo, que ya lo explicaron, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Bien. Si hay preguntas sobre esto, sería interesante. Entonces, la parte, los errores que han tenido los corrigen y me los presentan el día jueves. El día jueves conversamos, continuamos y ponemos la nota. Y quedamos qué parte especialmente va a venir. ¿Ok? Vamos a tratar de... Ya, profesor, gracias. ¿Y qué día sería el final? Vamos a pasar el examen. Sí. Creo que lo han programado para el jueves 28 de feriado, al 4 de agosto. A ver, vean ustedes, si no, yo les digo el jueves exactamente la fecha. A mí la fecha ya me la dieron. Ya, profesor. Ya, me hace recordar y buscamos exactamente. ¿Ok? Bien. Los alumnos que están presentes, ¿quiénes son? A ver. A ver. Córdoba. Presente, profesor. Malacas. Presente. Olivares. Olivares. No está. Pastor Coronado. Presente, profesor. Ponte Jerónimo. No está. Santa María. Santa María presente. Ya. Y los dos alumnos libres, que no sé quiénes son,
Bueno, ¿quiénes somos? Si es libre, no tengo problema. Pero la próxima clase hacemos un seminario de esto. ¿Bien? ¿Bien? Santa María, sí, dijo presente. Ponte Jerónimo no está. Santa María sí está. Lo que están son Córdoba, Malacas, Pastor y Santa María. Pero hay uno más que es libre. No interesa. ¿Quién es? No interesa, no interesa. Yo te he invitado, no tengo problema. No tengo problema. ¿Ok? Bien. Nos vemos entonces. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta el jueves. ¿Ok? Hasta el jueves.